Porfirio Díaz nos rige bajo una gran dictadura y no nos deja tener justicia, ni soberanía, ni democracia. Necesitamos a un nuevo gobernante, necesitamos sacarlo del mando. Es algo que debemos hacer, pero por ahora realizaré un dibujo sobre él, una caricatura, para que sea algo divertido. Muajajajaja. Señor, nos acaban de informar que alguien ha hablado en su contra. Al parecer lo están criticando y amenazando. ¿Cómo? No permitiré eso. ¡Ejecútenlo! Has hablado sobre Porfirio Díaz y no podemos permitir eso. Entonces, al terminar estas huelgas, en 1909, Madero publica la sucesión presidencial. Madero fue un hacendado y él era un opositor al régimen de Porfirio Díaz. Si bien en la sucesión presidencial sí reconocía los logros económicos que había conseguido, también decía que necesitaba una democracia, que necesitaba una soberanía, que era muy injusto y que debía de cambiar la constitución y también dejar de reelegirse, porque para empezar había cambiado toda la constitución solo para permitir que él se reeligiera y poder ahora sí que tener todo el poder en sus manos y formar esta dictadura. Así que a este punto, en 1910, mucha gente ya estaba cansada del porfiriato, por lo que se comenzó un movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, quien de hecho se postuló en las elecciones de 1910 con ayuda del partido antirreeleccionista. Mas, sin embargo, Porfirio Díaz no lo iba a permitir, porque él quería seguir siendo el presidente, por lo que encarceló a Francisco I. Madero. Así que Madero fue atrapado en Nuevo León y se lo llevaron a San Luis Potosí. Mientras tanto, Porfirio había ganado en las elecciones y se regocijaba en su victoria. Pero Madero no se iba a quedar de brazos cruzados, así que logró escapar de la cárcel el 6 de octubre de 1910 y se trasladó a Texas, en Estados Unidos, y ahí logró hacer el plan de San Luis Potosí, en el que decía que por favor quería armar un movimiento en contra del porfiriato. Quería pelear contra él y que demás revolucionarios se unieran. También mencionaba que quería anular las elecciones y que se iban a reunir el 20 de noviembre para empezar el movimiento armado. El 19 de noviembre, la policía poblana y milicianos del Cuerpo de Rurales asaltaron la casa de Aquiles Cerdán, quien era un activo simpatizante de Madero, por lo que con ese hecho comenzó la revolución. Posteriormente, se empezaron a realizar movimientos armados en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. En abril, los revolucionarios llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde Pascual Orozco y Francisco Villa atacaron y tomaron esa ciudad el 10 de mayo de 1911. Para el 21 de ese mismo mes, se consiguió que los representantes de la revolución y los del gobierno firmaran los tratados de Ciudad Juárez, por lo que Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 y se dirigió hacia Francia. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, asumió la presidencia interina de la República. Así que con esto termina el porfiriato. Madero y sus demás compañeros entran triunfalmente a la Ciudad de México. Se hicieron las elecciones y él ganó, junto con Pino Suárez, que quedó como vicepresidente. Y por fin, México se libera de esta gran dictadura. Así que sí, el porfiriato termina con Francisco I. Madero. Él fue la principal razón por la que por fin Porfirio Díaz se fue de México hacia Francia y dejó el puesto libre de presidente. En las elecciones de octubre de 1911, ahí es cuando Francisco I. Madero gana y se convierte en presidente, y como vicepresidente fue Pino Suárez. Pero a pesar de haber hecho que Porfirio Díaz se fuera y de que ganara la presidencia, hubieron muchos levantamientos armados contra él, porque pues somos humanos, todos querían la presidencia y tratar de remendar a México. Francisco I. Madero fue un buen presidente porque incluso
Zapata se puso de su lado más por el plan de Ayala, en él se decía que a los campesinos que antes se les habían arrebatado sus tierras se las iban a devolver. Y esto fue algo que Zapata quería mucho y por eso se quedó con Madero, porque quería que ese plan se convirtiera en realidad. Pero para él, para Zapata, no era suficiente con que ya hubiera quitado Porfirio Díaz. Él en verdad quería que se les devolvieran las tierras antes arrebatadas. Y si bien Zapata se enojó con Madero porque al principio no lo estaba cumpliendo, no era como su mayor atención, no se estaba centrando en eso, no era su prioridad, pues se enojó con él y incluso tuvieron una entrevista y ahí fue cuando Zapata se fue de Madero, o sea, ya no eran amigos. Y Madero, a pesar de eso, él lo que quería era seguir los lineamientos políticos de la Constitución, si no mal recuerdo, de 1857. Y eso era lo que quería hacer, seguir los lineamientos, quería empezar a ayudar a México a que se reestabilizara. Pero pues no sucedió, en cierto modo solo duró 2 años en la presidencia porque empezó en 1911 y terminó en 1913. Así que, ¿por qué terminó? Porque lo mataron. Pero ahí voy, ahí voy. Como dije, tenía varios enemigos, ya tenía varios enemigos y sucedió el golpe de estado de Victoriano Huerta. También se le llama la decena trágica porque pasaron 10 días de terror y de pura violencia en el país. Y todo comenzó, incluso un estadounidense llegó a participar, sí, un estadounidense que fue Henry Wilson. Él llegó a participar también incluso en este golpe de estado y también Félix Díaz y también Victoriano. Y la cuestión es que Madero no sabía que Victoriano formaba parte de esto, incluso le dejó encargada cierta... se me fue el nombre. Defensa. Le dejó encargada la defensa del gobierno y pues obviamente Félix Díaz y Wilson ya lo habían llevado al lado oscuro. Ya lo habían convencido de traicionar a Madero. Y sucedió, lamentablemente, sucedió. Así que para el 18 de febrero, tras la gran lucha que se dio, pues encerraron a Pino Suárez y a Madero en el Palacio Nacional y Pedro Lascurain fue por unos minutos el presidente de México y pasaron 5 minutos. Haz de cuenta de que Lascurain, soy presidente, ya pasaron 5 minutos. Y ¡pum! De repente Victoriano Huerta ya era el presidente de México. No lo sé, supongo que para que no se viera tan mal, ni idea, pero bueno, cosas políticas. Y para el 23, bueno, fue la madrugada del 22 al 23 de febrero, pues sacaron a Pino Suárez y a Madero del Palacio Nacional y los llevaron a la penitenciaría Lecumberri y ahí los mataron y fue por órdenes de Victoriano Huerta. Pero el karma existe y ahorita van a saber por qué. Después de todo el drama que hubo, o sea, Madero es el presidente, luego Victoriano Huerta, no, pum, lo sacan y después, soy presidente. Bueno, pues sí, después de que Victoriano Huerta ganó y quedó como presidente, él solo duró 1 año en la presidencia porque tan tararán, apareció Venustiano Carranza y creó el Plan de Guadalupe para combatir a Victoriano Huerta. Entonces, Venustiano Carranza fue el líder del ejército constitucionalista y sus integrantes eran Zapata, Villa, Obregón, Calles, Jai, Chao, etc. Creo que sí se pronuncia sus nombres, Jai, Chao. Bueno, ellos. Y lograron derrotar a Victoriano Huerta y pues se terminó en 1914, así que el karma existe. Y aquí pasa otra cosa muy irónica y ahorita van a saber por qué. Después de que derrotaron a Victoriano Huerta, pues todas las facciones revolucionarias se juntaron en la Convención de Aguascalientes. Y ahí Carranza, pues en cierto modo era el jefe máximo de todo este movimiento y se supondría que él debió de haber sido el presidente en ese tiempo. Pero lo que pasó fue que no estuvo de acuerdo con el plan de Ayala y si no lo recuerdan, el plan de Ayala fue muy importante, era muy importante para Zapata y también para Villa porque también formaban, en sí, estaban muy metidos en ese plan. La cuestión fue que no lo aceptó, como que fue bueno,
y pues claramente lo sacaron de jefe máximo de todo ese movimiento y también obviamente no quedó como presidente de México y pusieron a un presidente provisional que fue Eulalio Gutiérrez y pusieron al general Villa como el jefe del ejército constitucionalista. Después de que sucedió todo esto, pues se dio el pacto de Xochimilco, que en cierto modo también le llaman el plan de Xochimilco, en el que participó Zapata y Villa. Zapata ya estaba enojado con Carranza, estaba en desacuerdo con él y más pues porque no le importó tanto el plan de Ayala, lo cual era muy importante para Zapata. Y Villa también no estaba de acuerdo con eso y aparte porque le quitó una tierra sin permiso, así que bueno, ahí se dieron los conflictos. Y fue en diciembre de 1914 en donde gracias al plan de Xochimilco se juntaron Villa y Zapata y ahí decidieron estar en contra de los carrancistas y fue el 4 de diciembre, fue cuando firmaron ahí los papelitos diciendo yo odio a... Bueno, no, no es en ese modo, no, pero pues ahí fue cuando se acordó estar en contra de Carranza. Y bueno, pues ahora nos vamos al año de 1915 y si no lo olvidan, pues Obregón era parte del ejército constitucionalista, es decir, de parte de Carranza. Y pues él inició otra vez lo del ejército, etcétera, y atacaron a la división del norte de Villa, porque si no lo saben, Villa estuvo en Chihuahua y ahí tuvo su gobierno y todo súper cool, y también pues tuvo esta división del norte, así se la llamaron, en fin, mucho rollo. Prácticamente lo que pasó es que atacaron a Villa y ganaron y ya luego de ahí se trasladaron a diferentes lugares y pusieron a Carranza como gobernador temporal provisional de Querétaro. Es que ya no sé hablar. Y en ese lugar ahí fue cuando Carranza llamó a un congreso porque era momento de establecer qué iba a seguir con México, es decir, cuál iba a ser su futuro. Un dato importante que a Lalandis del pasado se le olvidó decir, pero aquí Lalandis del futuro ya se lo recalca, es que esta actividad del ejército de Obregón contra Villa se le llamó batallas de Celaya. Entonces cuando lo derrotó se le llamó las batallas de Celaya y fue en Guanajuato. Así que sí. Y bueno, pues cuando Carranza convocó a este Congreso Constituyente, esto ya fue en 1916, su intención no era crear un cuerpo de leyes nuevo en sí, pero sí quería adecuar la Constitución en 1857, que si no lo olvidan fue, si no lo recuerdan, fue cambiada por Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz cambió muchas constituciones, así que, en fin, pues eso, la quería adecuar, pero México lo necesitaba un nuevo cuerpo de leyes que ahora sí otorgara los artículos necesarios para la gente, para que hubiera democracia, para que ya no se rigiera el país por una dictadura, para que hubiera justicia, y eso fue lo que sucedió. No era la intención del principio, pero terminó siendo eso y se dio la nueva constitución en 1917. Y todo gracias a Carranza. Como dice, la vida da muchas vueltas.